El ejército japonés comenzó su invasión de China con una serie de victorias aplastantes entre finales de 1937 y principios de 1938. En apenas unos meses, el ejército del Kuomintang, que por aquel entonces gobernaba China, quedó maltrecho tras el embate de las fuerzas niponas, más modernas y mejor entrenadas. Sin embargo, los soldados chinos siguieron luchando y la victoria conseguida en una pequeña ciudad llamada Taiyuan ayudó a convencer a China de seguir resistiendo durante 8 años más, hasta la derrota global del fascismo en 1945. Dos años antes de que Hitler marchara sobre Polonia, la guerra en China ya estaba en pleno apogeo. En julio de 1937, Japón inició su invasión de China, y no fue hasta 8 meses después que el ejército chino cosechó su primer triunfo en el campo de batalla. Sin embargo, esa victoria conseguida en Taiyuan se cobró un precio muy alto. Para conmemorar el 70 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, hemos visitado el lugar de los hechos para averiguar más sobre esa parte de la historia. Li Jingshan es uno de los supervivientes. Solo tenía 6 años cuando las tropas japonesas lanzaron su sangriento asedio sobre la ciudad. Esta era la casa en la que vivía y aún recuerda lo que era tener al enemigo a las puertas de su hogar. Las ametralladoras disparaban contra mi casa y dejaron estos agujeros de bala en la pared. En algunos puntos incluso penetraron la pared. A medida que la batalla continuaba, el asedio se convirtió en un intenso enfrentamiento en las calles. Pero eso fue solo el principio. La familia de Lee tuvo la fortuna de escapar antes de que empezara la parte más sangrienta, pero la mayoría de los vecinos que se quedaron murieron en el fuego cruzado. Lo que Lee no vio lo capturó el corresponsal de guerra estadounidense Joris Ivens en su documental Los 400 millones, basado en sus experiencias siguiendo al ejército chino. We took cover in the trenches used last night by the 31st Division. A squad of our men blew up the enemy nest. The division in front of us had occupied Taiyuan during the night. I saw the flag on the walls. We had taken back Taiyuan. Poco después de acabar la batalla, Li Jingshan volvió a casa y se encontró con una ciudad completamente reducida a escombros. Cada centímetro de tierra estaba empapado de sangre. Frente a este muro habían apilado los cuerpos de los soldados como si fueran montañas. Con la lluvia, el agua del suelo corría roja, como un río de sangre. Según el Museo de Conmemoración de la Batalla de Taiyuan, en la pugna contra las bien entrenadas fuerzas japonesas, China perdía 5 hombres por cada japonés, y por cada tanque japonés destruido, el ejército chino perdía entre 50 y 70 hombres. Hoy en día aún se pueden observar los vestigios de la sangría en la ciudad. En mayo de 1938, la revista US Life escribió: a los nombres de pequeñas ciudades famosas por haber cambiado el curso de la historia, Waterloo, Gettysburg, Verdún, añadidle otro, Taiyuan, un antiguo asentamiento amurallado a orillas del Gran Canal de China. Antes de esta batalla, los japoneses habían ido destruyendo las defensas chinas a su paso. Primero fue Beijing, luego Shanghai, luego Nanjing y así por toda la costa, acorralando a las tropas chinas en la desesperada defensa de Shandong. Taiyuan fue la primera victoria frontal en el campo de batalla. Sirvió para romper el mito de que el ejército japonés era invencible y elevó significativamente la moral china. La victoria se celebró por todo el país y el pueblo chino afianzó su determinación a no rendirse. Yuan Shigan es un coleccionista local de todo lo relacionado con la batalla de Taiyuan. A lo largo de los años ha viajado por toda la ciudad y pueblos cercanos para hablar con los testigos del triunfo, muchos de los cuales ya han fallecido. Ren dice que cada día de resistencia china contra Japón significaba que muchas personas perdían sus vidas y hogares, pero su resistencia hizo mella en más de un 70% de las tropas japonesas, lo cual ayudó a los aliados a derrotar al eje.
Sin embargo, cuanto más investiga, más le afecta. Las canciones de la época le ayudan a expresar la mezcla de orgullo y melancolía que siente. Quienes vivieron la debacle en primera persona aún recuerdan el horror de la guerra y la brutalidad de las tropas japonesas. Pero más que odio, lo que estos testigos de la historia desean es que las generaciones del presente recuerden la heroica resistencia china y se aseguren de que no se repitan los mismos errores con Japón. CCTV en español.